Buenas tardes o buenos días. Muchas gracias a todos por formar parte de esta sesión. Mi nombre es Jocelyn Pérez, soy doctora en Letras Modernas por la Universidad Ibero y el día de hoy les comparto mi participación que se llama El lenguaje y la literatura frente a la inteligencia artificial. El objetivo de esta investigación, en términos generales, es abrir preguntas hacia esta nueva área de investigación que tiene que ver con la inteligencia artificial y la literatura en términos de creación y si la inteligencia artificial en algún momento va a poder emular o simular la misma profundidad que la literatura en términos de creación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una estructura la cual va a extraer, combina y analiza datos a través de técnicas de machine learning o de aprendizaje automatizado de software de manera continua, en donde emplea modelos basados en redes neuronales para alimentar sus bases de datos. El análisis de esta información se hace a través de Big Data y de la cual se analiza la información y se adecua el discurso hacia la ideología de los sujetos, de tal manera que se crea una narrativa en donde se abre espacio a la creación intencional de texto literario mediante la configuración de nuevos narradores artificiales. Esta sienta sus bases hacia una primera estructura de estudio creada en 1975 por Rummel Hardt, en donde él trató de hacer una aproximación computacional a la narración, postulando que las historias tienen una estructura interna similar a las oraciones. Desglosó la estructura de la historia en escenario más episodio y los episodios a su vez en evento más reacción y la reacción en respuesta interna más respuesta manifiesta y la respuesta manifiesta en acción intento. El objetivo era analizar los componentes de la historia para descifrar lo que hace una historia coherente. Finalmente, la idea era demostrar o generar estructuras que trataran de emular estados afectivos y representaciones de estados mentales. Actualmente, la inteligencia artificial trabaja con Google, utiliza un mecanismo de aprendizaje que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Actualmente Google sacó una inteligencia artificial que se llama Google Brain. El objetivo de este software es comprender la diversidad lingüística del habla y descomponerlo en oraciones y de ahí dar paso a la creación literaria. Actualmente ya hay un texto de poemas creado por inteligencia artificial que se llama La luz solar se perdió en la ventana de cristal. El autor o el nombre de la inteligencia artificial es Xiaozi o Microsoft Little Eyes, y ahí está el ejemplo de uno de los poemas. La lluvia sopla a través del mar, un pájaro en el cielo, una noche de luz y calma, la luz en el cielo, corazón frío, el salvaje viento del norte, cuando encontré un nuevo mundo. De aquí se abren varias preguntas que tienen que ver con la creación versus la programación. Las redes neuronales de Deep Learning son una variante avanzada del Machine Learning o aprendizaje profundo. Lo que hacen es buscar leyes generales en el corpus o base de datos textuales, eliminando singularidades únicas o exóticas en aras de unos parámetros útiles para ser entendidos y utilizados en cualquier texto. Y aquí me detengo un poquito porque justamente lo que hace el deep learning de las inteligencias artificiales es que va a eliminar singularidades únicas del habla. Esto es muy importante porque las inteligencias artificiales van a conformar un sistema lingüístico que garantice que si le preguntamos al chat o a la inteligencia artificial por el sentido de la esperanza, es muy probablemente que la definición o la respuesta que nos va a dar va a ser la del diccionario de la lengua de la Real Academia, en donde va a decir que la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que se desea. De tal manera que no podríamos esperar que la inteligencia artificial nos dé como respuesta que la esperanza es una cosa con plumas, que sería la definición de esperanza
por la poeta Emily Dickinson, ¿no? Entonces esto es muy importante porque en ese sentido la, la inteligencia artificial al eliminar singularidades únicas o al eliminar el concepto de desautomatización de la lengua, que es el principio de la creación literaria, pues de alguna manera va a crear metáforas, sí, pero van a ser metáforas en donde vamos a preguntarnos hasta dónde estas metáforas van a tener una intención de revelar la condición humana, ¿no? De esta misma manera, pues va a ser impensable que la inteligencia artificial nos dé como respuesta hacia la definición de qué es una gruta, el concepto o la metáfora de Góngora en el Polifemo, o en donde para él una gruta es formidable de la tierra un bostezo. Es decir, va a ser imposible que una inteligencia artificial hasta el momento nos dé como definición como gruta que una gruta es un bostezo formidable de la tierra, ¿no? Que a diferencia del Polifemo sí no la da. De tal manera que podemos pensar que hasta el momento esta creación o este concepto de creación de la inteligencia artificial, pues básicamente es un lenguaje o una estructura de lenguaje que va a tratar de homogeneizar y encontrar una especie de lenguaje operativo, comprensible y práctico e instrumental. De tal manera que hasta el momento la inteligencia artificial lo que nos va a otorgar, pues es justamente un lenguaje completamente visto como una herramienta. A diferencia del lenguaje actual, o del, más bien no del lenguaje actual, sino a diferencia de lo que hoy tenemos como lenguaje poético o lenguaje literario, en donde este lenguaje va a buscar justamente revelar siempre la condición humana, preguntarnos por el devenir del hombre, preguntar por estos grandes temas que siempre han abordado a la humanidad, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo de estos dos, de lo que me refiero. Por un lado tenemos el poema de la inteligencia artificial, que es este, ¿no? La lluvia sopla a través del mar, un pájaro en el cielo, una noche de luz y calma, la luz del sol ahora en el cielo, corazón frío, el salvaje viento del norte cuando encontré un nuevo mundo. Y por otro lado, les muestro un poema de Octavio Paz, ¿no? Que es de Piedra de Sol. Y dice, voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra. Eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno. Un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absurdo, ¿no? ¿Qué pasa en la estrofa que yo les pongo aquí de Octavio Paz o en este fragmento? Pues que estamos teniendo un poema cuyas metáforas son mucho más elaboradas y más complejas que las que nos pudo dar esta inteligencia artificial o esta creación poética de inteligencia artificial. Por un lado, el poema de Octavio Paz nos está hablando de la carga erótica del cuerpo humano, en este caso del cuerpo femenino, pero también nos está dando intertextos hacia el mito prehispánico con la idea del sol, la plaza soleada como una gran metáfora de Octavio Paz, como un acto de comunión de otra edad o de encuentro con lo otro, y el hecho de que está la metáfora del vientre como también una creación, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Pues que de alguna manera el ejercicio de la inteligencia artificial, de alguna manera en esta intención de creación poética o literaria, pues sigue siendo una combinatoria lingüística más o menos homogénea, en donde nos da metáforas simples, ¿no? Y que algunas, no todas son metáforas. Por ejemplo, la luz del sol no es una metáfora, ¿no? El sol tiene luz, ahí es un ejercicio un tanto más literal. La lluvia sopla, esa sí es una metáfora, ¿no? La lluvia sopla a través del mar. De alguna manera, ahí estamos haciendo una evocación de alguna brisa marina o del contacto de la lluvia con el mar y cómo eso genera una brisa, ¿no? Pero esta metáfora no tiene estos grados de profundidad a lo que sí puede tener tu vientre es una plaza soleada, ¿no? De tal manera que, de alguna manera, podemos concluir, ¿no? En términos generales, que la palabra poética actualmente sigue estando todavía por encima del ejercicio de la inteligencia artificial, porque en el lenguaje poético vamos a revelar que la conformación del hombre deviene de su construcción y vínculo con el lenguaje. Nosotros existimos o somos porque existimos a través de la palabra, ¿no?
Y algo muy importante es que el lenguaje deja al hombre armar su universo, así como su realidad. Es decir, por el lenguaje, el hombre es capaz de adueñarse y adquirir un mundo por sí solo. De alguna manera, el lenguaje es lo que nos da conciencia de existencia y de ser. Y entonces, en este sentido, la inteligencia artificial en este ejercicio de creación, pues todavía no alcanza a emular o todavía no llega a estos niveles de conciencia. El hombre sabe que existe porque tiene una palabra para nombrar lo material y lo inmaterial de la existencia y de la realidad y del universo. Entonces, en conclusión o en suma, la inteligencia artificial finalmente sigue siendo solo una emulación a un intento de creación poética, pero la verdad es que no es completa. La palabra poética conlleva en sí misma, la literatura conlleva en sí mismo la conducción humana y la revelación del ser. El hombre es una metáfora del lenguaje, no podríamos decir que la inteligencia artificial lo es y que en la inteligencia artificial la palabra es para sí una herramienta, una alternancia de códigos, más no una revelación de condición humana. Y el hombre en el lenguaje es signo, es símbolo y una revelación propia de su condición. A grandes rasgos, la participación o la propuesta de esta ponencia finalmente se concentra justamente en que tenemos un campo nuevo de exploración que está lleno de interrogantes, que la inteligencia artificial está creando literatura, está creando poemas y que lo que interesa saber es investigar a futuro hasta dónde esta inteligencia artificial va a poder emular el valor ontológico de la palabra poética, que es la que tenemos hoy en día y que la literatura conlleva en sí misma y que la creación literaria por inteligencia artificial todavía no alcanza. Lo interesante es saber y preguntarnos a grandes rasgos si en algún momento el lenguaje literario creado con inteligencia artificial podría ser ontológico y de ser así, ¿hasta dónde, no? Y yo con esta pregunta me quedo. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierta a comentarios, preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.